¿Alguna vez te has detenido a pensar, ¿por qué sigues aquí? Después de tantas batallas, de pérdidas que creíste que no podrías soportar, después de momentos en los que todo parecía terminado, tu corazón sigue latiendo. Mientras otros ya partieron, tú todavía respiras. No es suerte, no es casualidad, no es un capricho del destino, es el cielo mismo susurrándote. Aún no he terminado contigo. Si estás escuchando estas palabras, es porque hay algo que solo tú puedes cumplir. Una misión reservada únicamente para ti. Un propósito que sigue esperando ser vivido. Sé que a veces las noches se sienten eternas y los días, una repetición sin sentido. Que el silencio de tu casa pesa más que cualquier palabra. Que el paso de los años te ha hecho creer que tu tiempo ya pasó. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que crees que es el final, en realidad, es el inicio del capítulo más poderoso de tu vida? Porque cuando el mundo dice que ya diste todo, Dios dice, apenas estás comenzando. Si estas palabras están tocando tu corazón, suscríbete ahora a mi canal. Porque aquí cada día compartimos mensajes que pueden encender nuevamente tu fe y recordarte que, mientras tengas aliento, Dios sigue escribiendo tu historia. Dios no es un Dios que descarta, es un Dios que restaura. El mundo puede señalarte, dejarte de lado, etiquetarte como acabado, pero Dios no te ve así. Él no mira lo que te falta, sino lo que sembró dentro de ti antes de que nacieras. Cuando el mundo te dice, ya no sirves, Dios dice, aún hay algo que solo tú puedes hacer. Moisés tenía 80 años cuando recibió la misión más grande de su vida. Piensa en esto, 80 años. Para muchos, la edad de retirarse, de bajar el ritmo, de dejar de soñar, pero para Dios fue la edad perfecta para comenzar. No lo llamó cuando era joven y fuerte, vestido con ropa real en el palacio de Egipto. Lo llamó en el desierto, solo, sintiéndose fracasado, pensando que su historia había terminado. Dios esperó a que sus manos estuvieran vacías, para llenarlas de propósito eterno. Esto nos muestra que, muchas veces, Dios nos aparta de los escenarios de brillo humano para llevarnos a los lugares de silencio donde moldea nuestro corazón. Caleb, a los 85 años, no pidió descanso, no buscó un rincón cómodo para terminar sus días. No se conformó con una vida tranquila después de décadas de batallas. Él pidió una montaña, y no era cualquier montaña. Estaba habitada por gigantes, por enemigos fuertes y temidos. Y aún así, la pidió con la misma determinación que tenía 45 años antes. La historia nos cuenta que cuando fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, Caleb vio lo mismo que todos los demás. Ciudades fortificadas, pueblos armados, gigantes que parecían imposibles de derrotar. Pero mientras 10 espías llenaron el campamento de miedo, Caleb llenó su corazón de fe. Él dijo, subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Esa actitud lo distinguió del resto, y aunque tuvo que esperar casi medio siglo para ver cumplida esa promesa, nunca dejó que su fe se apagara. Imagínalo, 45 años viendo pasar funerales de amigos, soportando quejas de su pueblo, enfrentando días de calor en el desierto y noches frías, donde la esperanza era lo único que lo mantenía en pie. Y cuando al fin se cumplió el tiempo, Caleb se presentó ante Josué y le dijo, dame este monte. No pidió facilidades, no buscó excusas, no reclamó por la espera, simplemente reclamó la promesa. Esa es la fe que Dios quiere despertar en ti, una fe que no envejece, que no se desgasta con los años, que sigue creyendo aunque los gigantes sigan allí, porque no se trata de que los problemas desaparezcan, sino de que tú sigas creyendo que Dios es más grande que ellos. Zacarías y Elizabeth eran conocidos por su rectitud y devoción. Servían a Dios fielmente, pero había una herida profunda en su corazón. No podían tener hijos. En su cultura eso era una vergüenza. Durante años oraron pidiendo un milagro y durante años el cielo guardó silencio. A veces, ese silencio es más difícil de soportar que un no. Porque cuando el tiempo pasa y nada cambia, la mente empieza a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios no los había olvidado. Simplemente estaba esperando el momento exacto, y ese momento llegó cuando humanamente ya no había esperanza. El ángel Gabriel se presentó a Zacarías y le dijo, tu oración ha sido escuchada.
Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Ese hijo sería Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino para Jesús. Piensa en esto. Si Juan hubiera nacido antes, no habría estado en el tiempo perfecto para cumplir su misión. Dios no solo estaba respondiendo una oración, estaba alineando la historia. Lo que parecía tardanza era en realidad sincronización divina. Por eso el Salmo 92:12 dice: aún en la vejez fructificarán. No importa cuántos años tengas, Dios puede hacer florecer lo que parecía estéril. Pedro era uno de los discípulos más apasionados de Jesús. Juró que jamás lo negaría, pero cuando la presión llegó y Jesús fue arrestado, Pedro tuvo miedo. 3 veces negó conocer a su maestro. Y justo después de la tercera negación, los ojos de Jesús se encontraron con los suyos. Ese momento quedó grabado en su alma. La vergüenza lo llevó a alejarse, a volver a su antiguo oficio de pescador, pensando que ya no había lugar para él en el plan de Dios. Pero Jesús fue a buscarlo. Después de resucitar, se acercó a la orilla donde Pedro estaba pescando y lo llamó. Frente a una fogata, el mismo escenario donde lo había negado, Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? No fue coincidencia. Cada pregunta sanaba una herida, borraba una negación, restauraba su confianza. Y en lugar de despedirlo, Jesús le dio una misión: apacienta mis ovejas. Así es el corazón de Dios. No solo perdona, sino que restaura y vuelve a confiar. Quizás tú, como Pedro, pienses que tu error te ha descalificado, pero Dios puede usar justamente esa herida para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, alguien que se apartaba del mal y vivía con rectitud. No era perfecto, pero su vida estaba marcada por la fe y la obediencia. Tenía una familia numerosa, grandes riquezas, y era respetado en toda la región. A los ojos de cualquiera, Job lo tenía todo. Pero un día, sin previo aviso, todo cambió. En cuestión de horas, recibió noticia tras noticia. Sus bueyes y asnos habían sido robados. Sus ovejas, consumidas por el fuego. Sus camellos, saqueados por bandidos. Y lo más doloroso: sus hijos e hijas habían muerto cuando un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban reunidos. La magnitud de la tragedia era inconcebible. Job, al escuchar la última noticia, rasgó sus vestidos, se postró en tierra y adoró. Sí, adoró, y dijo: el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos habrían maldecido, gritado, acusado a Dios. Pero Job eligió adorar incluso en el dolor. Aún así, la prueba no terminó. Su salud fue atacada con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. La Biblia dice que se sentó sobre cenizas, rascándose con un pedazo de barro. El hombre más respetado se convirtió en un despojo a los ojos de todos. Sus amigos vinieron, pero en lugar de consolarlo, lo acusaron. Le dijeron que seguramente algo malo había hecho para merecer tal castigo. Su esposa, viendo su miseria, le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, aunque roto, contestó: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En medio de la prueba, Job no entendía el porqué. No tenía las respuestas. Había preguntas que se repetían en su mente como un eco. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Y quizá tú también has hecho esas preguntas. Durante capítulos, la Biblia nos muestra a Job hablando, quejándose, llorando, defendiendo su inocencia. Y Dios guardó silencio. Hasta que llegó el momento. Cuando finalmente habló, no le explicó los detalles. No le reveló el diálogo celestial que había ocurrido antes de su prueba. En cambio, le recordó quién era Él. El creador de los cielos y la tierra. El que tiene control sobre todo, incluso sobre lo que Job no podía entender. Esa revelación cambió la perspectiva de Job. Pasó de exigir respuestas a descansar en la soberanía de Dios. Y entonces vino la restauración. La Biblia dice que Dios bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido: más ovejas, más camellos, más bueyes, más asnas, y le dio otros 7 hijos y 3 hijas, las más bellas de toda la tierra. Job vivió muchos años después de su prueba,
viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Lo que parecía un final era en realidad un nuevo comienzo. La historia de Job nos enseña que las temporadas de dolor no son permanentes, que Dios no solo restaura, sino que puede multiplicar lo que se ha perdido, que la fe probada en el fuego se convierte en un testimonio vivo que impacta generaciones. Quizás tú hoy te sientas como Job. Tal vez has perdido más de lo que creíste poder soportar. Puede que tu corazón esté cansado, que tu fe se sienta débil, que tus oraciones parezcan no tener respuesta. Pero escucha bien, Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy ves como cenizas, mañana puede convertirse en el terreno fértil de tu doble porción. Lo que hoy parece un capítulo de pérdida, mañana puede ser recordado como el inicio de tu restauración. No subestimes el silencio de Dios, porque a veces ese silencio es la incubadora de tu milagro. No dejes que el dolor apague tu esperanza, porque la esperanza en Dios nunca será avergonzada. Tu historia no termina en el valle, no termina en las cenizas, no termina en el llanto. Hay un después preparado para ti, un después donde entenderás por qué tu fe fue probada, un después donde las lágrimas se secarán y tu boca se llenará de risa, un después donde mirarás atrás y dirás, valió la pena confiar. Así que hoy, aunque cueste, aunque duela, aunque no entiendas, levántate, sécate las lágrimas y sigue creyendo. Porque el Dios que escribió la última página de la historia de Job, también está escribiendo la tuya, y los capítulos que vienen serán los más gloriosos que hayas vivido.